Mis amados, como seres humanos, nos enfrentamos en diferentes etapas con diferentes tipos de cosas. Libramos diferentes tipos de batallas. Hay algunas de estas batallas que son con cosas que podemos ver, con enemigos que podemos ver. Podemos identificar su posición, desde dónde nos están atacando. Y eso nos da algún tipo de ventaja, el poder saber contra quién estamos peleando y también qué tipo de estrategia usar. Pero cuando el enemigo es invisible, cuando estoy peleando con algo que no puedo ver, que no puedo manejar, que no puedo controlar, entonces esa batalla, esa pelea, esa lucha se torna mucho más difícil y llega esto a convertirse en algo que puede llevarnos a crisis de desesperación, crisis de desánimo. Tal es el caso, hermano, cuando estos dos poderosos enemigos atacan nuestras mentes. Yo les llamo los enemigos poderosos silenciosos del siglo XXI. El afán y la ansiedad son dos poderosas herramientas que pueden acabar con nuestra iniciativa, pueden acabar con nuestro ánimo, pueden acabar con nuestro deseo de luchar, de seguir adelante, de disfrutar a veces simplemente las cosas de la vida que el Señor nos ha dado. Pero es algo que se libra dentro. Es un enemigo que cada vez va haciéndose más grande y va afectando a muchas más personas, incluyendo creyentes en Cristo. Y que muchos de nosotros no sabemos cómo pelear en contra de ese volcán, esos sentimientos que se forman a lo interno de nuestra mente, de nuestro corazón. El afán, mis amados hermanos, es un deseo intenso y ferviente que mueve a uno a hacer una cosa. Un deseo intenso y ferviente que mueve a uno a hacer una cosa. Regularmente está ligada o relacionado al trabajo o a algo que queremos hacer, que queremos lograr. Y llega un punto que ya hicimos todo lo que humanamente pudimos haber hecho, pero todavía seguimos queriendo hacer cosas para provocar que lo que nosotros queremos lograr suceda. Y ahí es donde comienza el afán, después que ya se ha agotado todos los recursos humanos. Y entonces todavía seguimos, ya no físicamente, sino mentalmente enfocado y hasta a veces ofuscado con eso que yo quiero lograr. La ansiedad es diferente, porque la ansiedad es una respuesta, una reacción natural de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos. Esos estímulos externos o internos pueden ser pensamientos que vienen a la cabeza de repente, ideas, imágenes recientes o del pasado, cuadros que se repiten en tu mente, en mi mente, en tu corazón, en mi corazón, que comienzan a disparar esos sentimientos que hoy le conocemos como ansiedad. Esos pensamientos y esas imágenes, esas ideas que de repente vienen y que disparan la ansiedad en tu vida y en mi vida, son cosas que nosotros las percibimos o que creemos que son amenazantes, que constituyen una amenaza para nosotros, que constituyen un peligro
para nuestro bienestar presente, o ya sea para nuestro futuro, o para nuestras familias o seres queridos. Pensamientos, ideas, imágenes que vienen a perturbar la paz, la tranquilidad. Y eso, como reacción, el cuerpo reacciona a esas ideas, pensamientos, imágenes, experiencias negativas pasadas, inseguridades acerca del presente, acerca del futuro, qué va a ser el futuro. Y esto va acompañado entonces finalmente con un sentimiento de aflicción, de angustia y en algunos casos hasta de desesperación. En este tiempo en el cual el Señor me permite compartir con cada uno de ustedes, pretendemos presentar la primera parte, porque van a haber otras dos partes más acerca de lo que es el afán y la ansiedad. Y en esta primera parte pretendo, con la ayuda de Dios, poder identificar primero por qué llega el afán y la ansiedad a nuestras vidas. Segundo, dónde comienza. Y tercero, qué es lo que Dios, cuáles son las herramientas que Dios nos ha dejado para poder lidiar con el afán y la ansiedad que precisamente en estos tiempos que todo el mundo está pasando por los estragos de este virus, del coronavirus. A mucha gente, inclusive personas que nunca ni siquiera sabían ni tenían idea de lo que es la ansiedad, de lo que es el afanarse, fueron atacados con estos sentimientos de ansiedad, ya sea por los pensamientos, las noticias que se están viendo por la televisión, puede ser causado por el encierro también, por varios días que muchas familias tuvieron. En fin, una serie de situaciones que encima del peligro que representa este virus, también se acumularon para producir en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, esa reacción natural a lo que nosotros percibimos como una amenaza o un peligro para mi integridad, como dijimos, mi familia, o ya sea para mi futuro. En esta parte también quiero compartir brevemente una experiencia personal que tuve yo con esto de la ansiedad, que hasta ese punto yo no sabía qué era eso, hasta que a mí también me tocó. También queremos reconocer, mis amados hermanos y amigos, que hay algún tipo de ansiedad que se dispara en nosotros los seres humanos como otra reacción natural, no solamente a peligros o a amenazas o a lo que concebimos como peligro o amenaza para nosotros o para nuestros seres queridos, sino también que hay otras causas. Por ejemplo, cambios hormonales pueden producir una sensación de desesperación, de angustia, de intranquilidad o ansiedad. Hay algunas comidas que pueden producir eso también. Cambios hormonales, físicos, naturales, por ejemplo, como la menopausia, los periodos menstruales en la mujer, cambios en sentido general físico, interno, hormonales, también puede producir estos episodios o periodos, a veces cortos, a veces largos, de ansiedad, de desesperación y un afán por estar bien, un afán por resolver las cosas cuando percibimos que no están bien. Y esto, mis amados, también reconocemos que aunque hay diferentes factores que pueden disparar el afán, la ansiedad, y de eso vamos a hablar en la entrega número 2, aunque hay diferentes factores y fuentes que pueden producir afán y ansiedad, el resultado, los síntomas, los efectos son los mismos. Y por eso es que queremos hablar de esto a raíz de lo que dice la palabra de Dios. Nada es nuevo, decía
el rey Salomón en lo que se hace debajo del sol. Lo que han cambiado quizás son los términos. En la palabra de Dios tú no vas a encontrar la palabra depresión, por ejemplo, como tal, con ese término, pero sí en otros nombres que recibe este sentimiento. Usted no va a encontrar la ansiedad, por ejemplo, en los originales, escritos originales, pero sí hay palabras sinónimas que expresan exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que queremos ver es por qué llega el afán y la ansiedad a tu vida y a mi vida. Para ellos, yo quiero que vayamos a el libro de Filipenses en el capítulo 4 y el versículo 6. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. En esta carta, el apóstol está escribiendo a estos hermanos en la iglesia de Filipo a raíz de preocupaciones que habían acerca de ciertas necesidades físicas, materiales que habían algunos de los hermanos de esta congregación, y ellos escriben para preguntar al apóstol Pablo cómo pueden ellos manejar, cómo pueden ellos tratar o qué dice bien la palabra de Dios con relación a esta preocupación, a este afán que ellos están sintiendo por cosas que ellos perciben como peligrosas, que atentan contra su tranquilidad, con su integridad de ellos, de sus familias, su futuro. Y todo eso estaba creando ansiedad, estaba creando preocupación, como lo está creando hoy en día en muchas familias y también en muchos hijos de Dios y hasta siervos de Dios. ¿Por qué llega la ansiedad? Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gloria a Jesús. Mis amados, aquí en la primera parte de este versículo, a veces leemos la palabra de Dios y hay cosas que la leemos, la damos por sentado, pero yo pienso que si nos dedicamos unos minutos solamente a meditar en ciertas palabras, yo creo que la reacción de nosotros sería diferente frente a ciertas declaraciones que hace la palabra de Dios. Fíjense, hermano, las primeras 4 palabras de este versículo dice: por nada estéis afanosos. Esa expresión, mis amados hermanos, es totalmente contraria a lo que dice la razón, a lo que dice la lógica. ¿Cómo es posible que un ser humano hecho de carne y hueso, por donde fluye sangre y hay nervios, hay sentimiento, cómo no puedo yo estar afanado por nada? Bueno, lo que pasa es que el apóstol allí le está tratando de recordar a ellos por qué el afán y la ansiedad los ha arropado. ¿Qué es lo que ha pasado? La segunda parte del versículo dice: en vez de estar afanados, en vez de estar ansiosos, preocupados, mejor oren, pídanle a Dios en oración y ruego. Es, hermano, el punto por donde comienza el afán y la ansiedad a tomar terreno en ti y en mí. ¿Cuándo? Cuando nosotros olvidamos nuestra total dependencia y descuidamos nuestra confianza en quien siempre ha sido nuestro proveedor, nuestro protector y nuestro guardador. Es un segundo, puede suceder tan rápido como el enterarse de una mala noticia o saber de alguna necesidad o un pensamiento acerca del futuro que nos trae a nosotros intranquilidad, para que nosotros olvidemos que nosotros dependemos total y absolutamente de Dios. Se nos puede olvidar quién es que siempre ha estado en control. ¿Quién es o de quién es que sale el cheque cada mes o cada semana?
¿En las manos de quién es que está mi salud? Todo eso, cuando nos descuidamos, en este caso de la oración, se puede olvidar. Y el apóstol está recordando, vuelvan otra vez a la oración. Comienzan a pedirle a Dios, restauren su confianza en el Señor. ¿Cómo se restaura la confianza? Recordando de que si estamos de pie hoy, si yo estoy aquí hablando, compartiendo la palabra de Dios, es porque Dios me ha sostenido. Él es quien me sostiene. Y en los momentos cuando quieran venir esos pensamientos de ansiedad, que quieran hacerme afanar a hacer más allá de lo que ya he hecho, el apóstol lo que está recordando aquí ya es el punto en el cual tienes que bajar la guardia. Tienes que ordenarle a tu pensamiento, mira, mi ayudador, mi proveedor, mi protector y mi guardador es Jehová de los ejércitos. Por eso yo voy a ir en oración a Él. Le voy a dejar saber mis necesidades, mis preocupaciones, mis miedos, mis inseguridades. Y después de ahí, descansar. Y otra cosa que el apóstol recuerda acá acerca de por qué llega el afán y la ansiedad. Primero, porque descuidamos la oración, que es una manera de recordar, reconocer. La oración es una manera de recordar y reconocer que dependemos total y absolutamente de Dios. Y lo otro que el apóstol le dice, cuando llegue eso, ese tiempo de ansiedad y de afán, lo otro que deben hacer es dar gracias. Quizá algunos van a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo yo, cuando estoy ansioso, cuando hay afán en mi vida, cuando tengo sentimiento de angustia, de desesperación? ¿Por qué? Me dice el Señor que tengo que hacer acción de gracias. Hermano, porque lo que precisamente produce, lo que dispara el afán y la ansiedad en nuestras vidas, es que nos enfocamos precisamente en lo que no tenemos, en lo que queremos alcanzar, en lo que me da miedo, en lo que me produce intranquilidad o inseguridad acerca del presente o del futuro o acerca de mis seres queridos. Y olvidamos lo que ya Dios nos ha dado. Entonces, la otra recomendación es primero, oren recordando que dependemos de Dios. Segundo, también den gracias por lo que ya tienen, porque eso va a contrarrestar la ansiedad incontrolable, el afán incontrolable de enfocarnos en lo que nos produce miedo, en aquella necesidad, en aquella cosa que me produce intranquilidad y olvidar las tantas cosas que ya Dios me ha dado. Entonces Dios quiere que demos gracias en el tiempo de ansiedad, en el tiempo de angustia, en el tiempo de desesperación. Recordar que nosotros dependemos totalmente del Señor, pero también ese mismo tiempo comenzar a decir, gracias Señor, gracias porque me diste salvación en lugar de condenación, gracias porque tú eres mi Dios, gracias porque tengo familia, gracias porque tengo hijos, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo comer, gracias porque puedo dormir, gracias porque puedo trabajar, gracias, 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 gracias. Es un cambio de enfoque lo que el apóstol o Dios a través del apóstol Pablo le está a estos hermanos en la iglesia de Filipo recomendando en el tiempo de la ansiedad. En vez de olvidar, recordar y orar a Dios. Y en vez de enfocarnos en lo que nos hace falta, en lo que nos produce miedo, en lo que nos produce ansiedad, vamos a enfocarnos en lo que ya Dios nos ha dado y dar gracias. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre poderoso y precioso de nuestro Dios. La segunda cosa que queremos ver, ¿dónde comienza? Primero vimos por qué llega.
olvidar que dependemos total y absolutamente de Dios y dejamos de orar. Y segundo, enfocarnos solamente en lo que nos produce la ansiedad, el miedo, la desesperación y olvidarnos dar gracias a Dios por lo que ya tenemos. Versículo 6 de Filipenses 4. Lo segundo que queremos ver es dónde comienza, en qué lugar se libra esta batalla de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación. Dice el versículo 7 de Filipenses 4. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor, a través del apóstol Pablo, le está diciendo, en vez de olvidarse, oren. En vez de enfocarse en la ansiedad, en lo que produce esa ansiedad, también den gracias por lo que ya tienen, por las cosas buenas, las bendiciones que Dios nos ha dado. Y cuando hayamos hecho esas dos cosas, dice la palabra de Dios, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la respuesta a dónde es que se libra esa batalla, en qué terreno es que comienza la ansiedad y el afán a producir miedos, estragos en nuestras vidas, comienza en el corazón y en los pensamientos. O lo voy a decir al revés. Primero entra el pensamiento y ese pensamiento comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en tu mente y en tu corazón. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente escenario. Quizás yo pienso que yo voy a morir y que mis hijos van a quedar sin padre. ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién va a proveer para ellos? Si yo tengo una enfermedad y muero y comienzo a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a ese pensamiento, voy a la cama y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a ese pensamiento. Llega un momento que ya ese pensamiento baja de ser un simple pensamiento y se anida, se incuba en el corazón, donde están los sentimientos, donde está el alma. Corazón aquí significa alma, el acento de todos los sentimientos. Entonces ya comienza ese pensamiento a producir efectos en mi vida que van desde quitar el ánimo, quitar el apetito, llevarse el sueño. Noches que se la pasa usted dando vuelta y vuelta en la cama, pero es ese pensamiento que lo está agobiando. Donde comienza el terreno de batalla, la lucha, es en el pensamiento y en el corazón. ¿Qué pasó? Que ese pensamiento o esos temores que hay en mi vida, eso que me está produciendo afán que quiero conseguir, se apodera de todo mi ser, me hace olvidar que siempre yo he dependido de Dios. Me hace olvidar también de dar gracias por lo que ya tengo. Y también ahora este pensamiento se ha llevado la paz, que ese es el objetivo final de la ansiedad, también la depresión y todos estos tipos de reacciones hormonales en nuestro cuerpo. Y cuando la paz de Dios se va, entonces es como abrir la puerta a todo tipo de pensamientos malos, destructivos, negativos. Es como usted dormir con las puertas de su casa abiertas. Cuando usted se olvida que su protector, su proveedor, su sanador, su guiador es Jehová de los ejércitos y no da gracias por lo que ya tiene y se enfoca nomás en lo que no tiene o en el problema, es como usted abrir la puerta de su casa, dormir con las puertas abiertas en un vecindario muy malo. Todos los ladrones y criminales van a entrar y van a hacer lo que quieran, van a saquear. Así hacen los pensamientos, así hace la ansiedad. Provoca en nosotros pérdida de paz, pérdida de sueño, pérdida de apetito. El ánimo se va, ya no hay deseo ni siquiera de comenzar cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, porque ya
esa ansiedad, ese afán está totalmente gobernando. Pero la palabra de Dios dice aquí, si nosotros en ese momento oramos, y repito, la oración es una manera de recordar, de admitir, de aceptar que somos dependientes de Dios. Y después damos gracias también en medio de la ansiedad para quitar el enfoque de ese problema a enfocarnos ahora en todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Aleluya. Esto contrarresta estos pensamientos. Y dice la palabra que si hacemos eso, orar y dar gracias en medio de este pensamiento o este afán, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en otras palabras, la razón, tu lógica te dice a ti que si hace falta dinero para pagar la renta de la casa, el alquiler de la casa o la hipoteca de la casa o cualquier deuda, la razón, el entendimiento te dice a ti, tienes que preocuparte. El entendimiento dice que si te dan un diagnóstico médico con una enfermedad incurable o terminal, la razón, la lógica humana más elemental te dice a ti y a mí, tienes que preocuparte. Y eso envía un mensaje a tu cerebro y el cerebro se encarga de enviar ese mensaje por todo tu cuerpo. Pero por encima del entendimiento, por encima de la lógica humana, por encima de lo que debería ser la reacción de nosotros ante las situaciones, ante la ansiedad, ante los problemas, está la paz de Dios. Dice que sobrepasa. Sobrepasa quiere decir que es más alta, que es más fuerte, que la cubre, que vence lo que dice la lógica. De hecho, mis amados hermanos, estamos nosotros tan conscientes de cómo debemos reaccionar a los diferentes tipos de problemas, que muchas veces estamos nosotros frente a un problema y no estamos preocupados, ni hay reacción de ansiedad ni de angustia. Y encima de eso nos estamos nosotros preguntando a nosotros mismos, ¿debería yo estar preocupado? ¿Debería yo estar ansioso? ¿Tengo yo la actitud correcta? Porque estamos acostumbrados a que problema que trae ansiedad, que trae afán, que trae aflicción a mi vida, es igual a que yo esté desesperado, angustiado. Pero según la palabra de Dios dice que la paz de Dios sobrepasa lo que dice la lógica del momento. Yo recuerdo en situaciones en mi vida, con mi familia, con mis hijos, que habían pasado por algún accidente. Recuerdo uno de los hijos míos que jugando en las calles de República Dominicana, cayó al suelo y se enterró un diente por el labio que le salía al otro lado ese diente. Podía yo verlo el diente del lado de afuera del labio. Y yo recuerdo que la gente estaba desesperada. Mi hermana, vamos, rápido, todo desesperado. Y me miraban a mí. Y en un momento me dice mi hermana, pero ¿y por qué tú estás así? Digo, ¿cómo? Pero no te veo desesperado porque tu hijo, mira lo que le pasó. Le digo, se cayó, es un muchacho. Dios tiene cuidado de él. Ahora lo llevamos al hospital, lo van a coser y él va a estar bien. Porque la lógica humana, la reacción natural del cuerpo, los químicos que hay en el cuerpo, se conjugan para que haya una reacción de preocupación, de desesperación, de angustia frente a lo que el cerebro ha almacenado como peligroso, como algo que es amenazante, algo que representa algún tipo de daño. Y el cerebro, como una reacción de alerta, envía estas señales. Pero cuando tú estás controlado por el pensamiento de Dios, en oración, sabiendo que siempre hemos dependido de Él todo el tiempo, el hecho de que tú estés vivo tan siquiera es una muestra de que tú dependes de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en dar gracias también, en lugar de enfocarnos solamente en el problema, esa paz de Dios sobrepasará lo que dice la lógica de tu mente que debes estar
preocupado. Gloria a Jesús. De hecho, mis amados hermanos, la paz no es ausencia de problema, sino una total confianza y dependencia de Dios a pesar de los problemas. Voy a repetirlo. La paz no es una ausencia de problema. Cuando hay paz en el corazón, en la mente, no quiere decir que no hay problema. Lo que quiere decir que esa es una persona, una vida que está totalmente confiada y que depende absolutamente de su Dios, aún en medio de los problemas. Gloria a Jesús. Siempre me lleva a esta parte donde dice la palabra de Dios que había una tormenta y Cristo estaba allí en aquel barco con los discípulos. Y aquella tormenta, dice la palabra, que daba con ímpetu y que el agua se estaba ya entrando en la barca y se hundía la barca. Y dice la palabra de Dios que Cristo estaba allí durmiendo y él era un hombre, 100% hombre. Me he preguntado muchas veces, ¿sabía Jesús que allí había una gran tormenta y que el agua se estaba metiendo a la barca y que la barca se estaba hundiendo? ¿O quería él enseñarle algo a aquellos discípulos, sus apóstoles, sus alumnos? Hermano, la voluntad de Dios no es que nosotros no tengamos problemas. La voluntad de Dios es que aprendamos a estar navegando aún a favor con el mismo viento de los problemas. Es a ese punto que Dios nos quiere llevarte a ti y a mí. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene el mismo problema que esta otra persona? Y esta persona decide quitarse la vida. Esta persona decide darle un disparo a alguien, andar todo enojado, iracundo. Pero esta otra persona exactamente con el mismo problema anda cantando, anda orando, anda diciendo gloria a Dios, gracias Señor, tú me ayudarás, tú eres mi proveedor, tú eres mi salvador. Eso no quiere decir que no sienta miedo, lo que quiere decir que a pesar de la circunstancia hay paz en su corazón. Eso es lo que es la paz de Dios. Finalmente, ¿cómo guardar nuestros pensamientos? Ahí es donde comienza la batalla, en nuestros pensamientos. Esta mente, hermano, es un campo de batalla muy grande, es un ring de boxeo, es un campo muy grande donde se libran las grandes batallas. Aquí en la azotea es donde están los gigantes, que muchos de ellos ni siquiera existen, solamente existen en tu mente. Tienen el tamaño que tú le permitas tener en tu mente. Tienen la fuerza que tú le permitas tener, pero en tu mente. Porque todo lo demás está igual. Todo lo demás sigue igual. Lo que ha cambiado en ese momento que quiere venir la ansiedad, la preocupación, es un asunto mental. ¿Cómo guardar entonces? Si ese es el campo de batalla, ¿cómo pelear en ese campo de batalla que se llama la mente, donde yo no puedo entrar, no puedo ir con mis puños, no puedo ir con una ametralladora o con una bomba? ¿Cómo yo peleo entonces contra ese poderoso enemigo del siglo XXI que está acabando con mucha juventud? Jóvenes bien temprano en su edad, ya están diciendo que están ansiosos, que están depresivos. Estas cosas no se oían en los tiempos cuando yo crecí. ¿Cómo peleamos entonces en ese campo de batalla que es la mente? Dice en Isaías 26:3. Isaías 26:3 nos da aquí la clave sobre cómo contrarrestar entonces, entrar a ese campo de batalla que se llama la mente y ahí librar esa batalla. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya.
¿A quién es, dice la palabra, que Él guardará en completa paz? No un 50% de paz, no una paz temporal, no una paz incompleta, completa paz. Dice, pero es aquel cuyo pensamiento, el campo de batalla, el terreno donde esos pensamientos que quieren traerte ansiedad, miedo, nervio, inseguridad hacia el futuro, por el presente, a ese que guarda ese pensamiento, ¿cómo? Ese pensamiento conectado a Dios, conectado a la palabra de Dios, y que persevera en eso, que persiste en eso. O sea, sigue guerreando. En vez de hacerle caso a los pensamientos que dice estoy enfermo, el futuro se ve oscuro, mis hijos no van a llegar a nada, ¿quién los va a ayudar si yo me muero? Esta enfermedad que me han diagnosticado es el fin de mi vida, no hay esperanza, no hay futuro. Cuando llega eso, en vez de hacer eso, concéntrese entonces, enfóquese en lo que dice la palabra de Dios. Yo le puedo contar personalmente de mí mismo. Hubo un tiempo en mi vida, no hace mucho tiempo, en el cual llegó la ansiedad a mi vida. Pero la ansiedad dijimos que viene de diferentes formas, de diferentes fuentes. En el caso mío en particular, y de eso vamos a hablar en detalle en la parte número 2 sobre el afán y la ansiedad. En el caso mío fue por un descuido al descanso, un descuido físico. Porque cuando usted no le da el tiempo de descanso a su cerebro que debe tener, ya sea a través del sueño o simplemente estar descansando, el cerebro llega un momento que se activa, se enciende y luego no se quiere apagar. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por esa situación que están durmiendo, sienten que tienen sueño, pero el cerebro está a 1000 millas por hora, está como una máquina, brum, 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 brum. No se apaga. ¿Por qué suceden estas cosas? Es porque el cerebro necesita descansar. Y en el caso particular mío, yo no le estaba dando suficiente descanso a mi cerebro. Y llegó un momento que el cerebro interpreta en mí que yo necesito estar despierto. Y lo que hace es que activa esa alarma para que yo esté despierto. Y yo me puse ansioso. Nada alrededor había cambiado. Pero de repente comienzo a pensar que estoy enfermo, que mis hijos, pobrecito, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a atender? Ya tengo 2 hombres que ya son independientes. Pero en ese momento me puse a pensar así. Porque eso es lo que hace la ansiedad, que destruye inclusive hasta la lógica. Y tú comienzas a pensar, discúlpeme la palabra, hasta tonterías. Que estoy solo, me voy a quedar solo. Nadie me quiere, nada tiene sentido, todo lo veo oscuro. Pero era esa ansiedad y me ponía a hacer ejercicios, ponía a hacer aquí y perdí el sueño también. Tenía 2, 3, 4 días que no podía dormir bien, pero era que estaba totalmente pensando nada más en estas cosas. Hasta que recordé lo que dice la palabra en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, Robert. Mejor ora y también da gracias por lo que ya tiene en vez de enfocarte en lo que no tiene, en lo que está produciendo el miedo. Mantén tu pensamiento conectado a mí. Yo soy la fuente de poder y yo te voy a guardar tu pensamiento completamente. E inmediatamente recuerdo, mis amados hermanos, en la noche. Me ponía a leer, comencé a leer el libro de Isaías, leía la palabra de Dios, me levantaba, comenzaba a adorar a Dios, a cantar, venía a mi sala a orar, cantaba, le daba gracias a Dios, le rogaba a Dios que me ayudara, que me sacara de eso. ¿Y qué usted cree que pasó? Yo no le puedo hablar aquí de algo que yo me contaron, un testimonio de alguien, algo que yo viví. La palabra de Dios, cuando uno se conecta con el Señor, hermanos,
se conecta con el Señor a través de su palabra y a través de la oración, hay una comunicación completa. La oración soy yo hablándole a Dios de todas mis necesidades. Y la palabra de Dios, la Biblia, es Dios hablándole a mi necesidad. Y también recuerdo que hice uno que otros ejercicios y recomendaciones que también son buenos en esos momentos. Cuando usted está pasando por un episodio de ansiedad, de afán, de angustia, no es bueno que usted esté solo. Busque personas con quien compartir. Hable de su problema. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay muchos pastores, muchos siervos de Dios, que por la formación que lamentablemente ciertos pastores y ministros de Dios de mi generación y quizás un poquito más atrás, hay una tendencia a ocultar cuando hay problema en la vida de un pastor. Hemos aprendido a actuar y a dar una impresión de victoria, de que siempre estamos arriba, de que siempre todo está yendo bien en nuestras vidas, cuando realmente no es así. Cuando un siervo de Dios toma esa actitud de ocultar sus batallas, sus luchas, lo que está poniendo las cosas difíciles a los hermanos. Porque los hermanos piensan, bueno, solamente yo paso por estas cosas y también ellos van a hacer lo mismo, a ocultar sus batallas internas. Y usted le pregunta, hermano, ¿cómo está usted? Amén, bendecido y en victoria, pero por dentro hay muchos siervos y siervas de Dios que se están derritiendo. La ansiedad, la depresión, la angustia los está matando, pero no hablan. Y este enemigo poderoso está acabando con muchos siervos de Dios, pastores que se están suicidando porque están batallando solos con problemas emocionales y mentales. Y esto no es lo que vemos en la palabra de Dios. Esto no es el ejemplo que los siervos de Dios que vinieron antes que nosotros nos han dado. Mire cómo el salmista David habla y expresa de un momento en el cual la angustia, la ansiedad lo estaba atacando. En el Salmo 42 y el versículo 5, dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Salmo 42:5, el salmista David estaba en una situación donde lo estaban persiguiendo para matarlo, donde sus enemigos lo querían ver muerto y él estaba corriendo, estaba huyendo. Su vida, su cama eran cuevas en el desierto. Y allí vienen los pensamientos, el terror nocturno. Su vida se ve oscura, no hay futuro para él. Pero de repente, él se pregunta a sí mismo, en medio de esa batalla, en medio de ese pensamiento, esas cosas que lo están atribulando a él. Él se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo que está pasando? David, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué estás abatida? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Cuando hay, hermano, desánimo, ansiedad, depresión, hay como un torbellino que se forma en el pecho, la garganta se cierra. No hay deseo ni siquiera de existir. Pero el salmista, en medio de esa batalla que está teniendo, conectando su pensamiento con la palabra de Dios y no con sus problemas, de repente se pregunta, ¿por qué estoy yo abatido? ¿Por qué estoy turbado? Es como decir, alma mía, corazón mío, no hay razón, no tienes razón para estar abatido, no tienes razón para estar angustiado, ansioso, no hay razón. Y él mismo se contesta
en ese versículo 5 de Salmos 42. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aleluya, gloria a Jesús. Él dice, alma, tú no tienes por qué estar abatida. No tienes por qué estar turbada. Solamente espera en Dios, porque este no es el final. Yo voy a seguir alabando a mi Dios. Amado hermano, en el momento por que estás pasando, si esa ansiedad quiere llegar, o en el momento que quiera llegar ese afán a angustiarte, a robarte tu paz, tu existencia, dile, no hay razón, ni espacio, ni lugar para ti en mi vida. Este va a ser un tiempo temporal. Lo que está sucediendo en mi vida es temporal. Va a pasar porque me queda un largo camino. Todavía yo voy a seguir sirviendo, alabando y exaltando a mi Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y es importantísimo en ese momento estar conectado a quién es nuestro Dios. Recordar que es temporal y que la vida va a continuar normal, como siempre ha ido. Si tu ansiedad la está preocupando, produciendo un cambio hormonal, como la menopausia, por ejemplo, periodo de la menstruación, solamente reconocer que son etapas en la vida. Son etapas en la vida. Hay que aceptarlo como algo normal, un proceso de la vida. Gracias a Dios que te permitió llegar a ese proceso porque otros no llegaron. Hermano, mire, yo no soy un anciano, pero sí veo los efectos de los años en mi vida. No se sorprenda si en cualquier momento me ven ustedes sin pelo aquí en el medio de la cabeza. Un proceso normal de la vida. Gloria a Dios por esa etapa. Qué preciosos son los años de la vejez. Etapas. Cuando usted estaba niño, quería ser joven. Cuando era un jovencito, quería ser más adulto. Y así se va. Son etapas y cada una son bellas, son hermosas y hay que aceptarla como tal. Llegar un momento que su panza, su barriga va a estar más grande, ya la ropa no le va a quedar como le quedaba antes, ya el pelo se va a poner más blanquito. Etapas de la vida, hay que aceptarlo. No permita que esas cosas le traigan ansiedad, preocupación a su vida. Por último, mis amados hermanos, el Señor te dejó a ti un legado de paz, a ti y a mí, en Juan 14:27. Cristo, sabiendo que nosotros tendríamos que enfrentarnos a diferentes situaciones en nuestras vidas que pudieran llevarse la paz, la tranquilidad de nosotros, Él dejó este legado de paz en Juan 14:27. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. La paz os dejo. ¿Por qué Cristo dijo que esa paz que Él nos dejaba es el legado de paz? Es una orden que Dios dejó, servida a la mesa para cuando quiera venir la ansiedad, la intranquilidad a tu vida, nosotros poder agarrar. Recuerden que la paz no es ausencia de problemas, es una decisión a enfocarse mejor en la oración, en dar gracias, que enfocarse a lo que me trae ansiedad. Esa es la paz, mantenerse conectado a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios la dejó ahí ya, es tomarla. ¿Por qué dice Cristo que no la da como el mundo la da? Porque la paz que da el mundo es la que le dice a mi entendimiento que si tengo suficiente dinero en el banco para pagar mis cuentas, entonces tengo paz. Que si tengo alcohol, bebidas alcohólicas, o estoy en la fiesta mientras estoy allí, entonces hay paz. Que si no estoy enfermo, todo va bien en mi familia, entonces hay paz.
Esa no es la paz de la que Cristo habló. La paz de la que Cristo habló es que aún en medio de los problemas, de las deudas, de las enfermedades, de la vejez, de los cambios en la vida hormonales, de los cambios naturales de la vida, a pesar de todo lo que pueda venir, esa paz sobrepasa ese entendimiento, esa lógica que me dice que tengo que estar ansioso. Elías estuvo también muy ansioso, muy asustado. En estos tiempos mucha gente está ansiosa, asustada. Pero allí en aquel lugar de ansiedad, en aquel lugar en donde a veces siente que no tiene salida, recuerda conectar tu pensamiento a lo que dice la palabra de Dios. Ora, da gracias por lo que ya tienes. Eso te ayuda a desenfocarte del problema, de lo que te está trayendo agobio, tribulación, angustia, y enfocarte en la bondad de Dios. Otra cosa que quiero decir, que yo sé que muchos quizás no están de acuerdo, y es el hecho, mis amados hermanos, que la ciencia viene de Dios. La ciencia viene de Dios. Y si alguno está padeciendo de trastornos de ansiedad o de cualquier otro tipo de trastorno, ya sea hormonal o nervioso, si tiene que buscar ayuda de una persona que se ha capacitado para tratar ese tipo de cosas, tiene que hacerlo. Déjeme decirle que el apóstol Pablo en una ocasión le escribió a un joven que se llama Timoteo, a quien él dejó en un lugar como pastor. Y este joven tenía frecuentes problemas estomacales, tenía dolores de estómagos. Y el apóstol Pablo le escribe y le recomienda a este joven que tome un poco de vino a causa de sus constantes molestias en el estómago. El mismo apóstol Pablo, que oraba por los enfermos y sanaban por montones, es el mismo apóstol Pablo que está recomendando a su consiervo Timoteo que tome un poco de vino para aliviar o sanar sus molestias estomacales. Hermano, particularmente yo, lo primero que yo hago cuando siento algún tipo de cambio o de problema físico es que yo voy a la presencia de Dios. Yo busco la palabra de Dios. Y después que veo que entonces no es esa la manera que Dios quiere sanarme, entonces busco ayuda profesional. Porque la ciencia, el conocimiento viene de Dios, y la palabra de Dios dice que la ciencia iba a aumentar. Eso viene de Dios. La inteligencia, el conocimiento viene de parte de Dios. Lo que sí tenemos que tener cuidado, y esto es por vía de opinión, es que yo estoy convencido de que la medicina, la práctica de la medicina de este siglo, de este tiempo, no es lo mismo que en el tiempo pasado. En la palabra de Dios habían médicos. Lucas era médico. A él se le conoce como el médico amado. No está mal ir a los médicos. Lo que sí tenemos que estar conscientes es no hacernos dependientes de los medicamentos, porque hoy en día yo creo que para muchos ya no es un secreto de que hay un negocio, se ha hecho un negocio de la medicina. Ya los médicos no están para curar, sino para mantener entretenidos con medicamentos a los pacientes que producen otro tipo de daño. Pero esto aún, hermano, no escapa al conocimiento, a la omnisciencia de Dios. Dios sabía que eso iba a suceder. Eso es parte de esa corrupción y de esa inmoralidad que Dios dijo que este mundo iba a ir cada vez de mal en peor. Pero si hay que buscar ayuda profesional, hay que buscarla. En este caso particular en que estamos hablando, si estás padeciendo de algún tipo de ansiedad, depresión o cualquier tipo de trastorno, como dijimos, interno, emocionales, hay unos profesionales que son cristianos, que se llaman consejeros cristianos, que van a tratar contigo en base a lo que dice la palabra de Dios. Busca uno de esos. Ellos están en todas partes hoy en día. Aquí en Fort Worth, en República Dominicana, ya es una ciencia muy conocida. Es más, déjeme decirle, hermano, aún los psicólogos
más incrédulos, psiquiatras más incrédulos, están recomendando nada más y nada menos que la gente vaya a una iglesia, que lee la palabra de Dios, que se una a un grupo religioso, como ellos le llaman. Porque hoy en día la ciencia que tiene que ver con la conducta humana, con las emociones, ha reconocido que las personas que se mantienen conectados a un grupo que manifiesta una fe a Dios, que lee la palabra de Dios, que adora a Dios, ellos por estudio han encontrado de que son personas que viven más tiempo, que viven más en paz, que viven más tranquilo y que muchos se han sanado. Y por eso ya hay muchos libros de psicología que están recomendando ir a grupos donde se sirva, se adore a Dios. Pero en cuanto a mí, hermano, en cuanto a mí, hasta ahora Dios me ha sido suficiente. En cuanto a mí y mi familia, Dios ha sido suficiente. Gloria a Jesús. Y si tu confianza y tu pensamiento tú lo mantienes conectado a la palabra de Dios, en esos momentos, lee la palabra de Dios, canta, 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 adora, da gracias, 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 Señor. Esos pensamientos de derrota, de ansiedad, de intranquilidad van a huir en el nombre de Jesús. La paz no es ausencia de problema. La paz es que aún a pesar de los problemas, yo sigo confiando en el Señor. Sigo creyendo en que yo dependo total y absolutamente de Él. Y eso me mantiene por encima de los problemas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si hay alguna persona que está mirando este mensaje y está pasando por episodios o un periodo de ansiedad, de intranquilidad, de desánimo, de desesperación, yo quiero orar por ti. Pero primero quiero orar por aquellos que todavía no han permitido que esa paz que tiene nombre, se llama Jesucristo, entre a su vida. La principal paz que todo ser humano necesita es estar en paz con Dios. Porque todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios, es enemigo de Dios. No hay amistad, no hay paz, hay guerra. Pero la manera como tú puedes hacer esa paz con Dios es aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Yo quiero orar contigo y yo te voy a invitar a que tú repitas conmigo esta oración para que ese proceso de paz, primero paz eterna y paz también aquí en la tierra, comience a gobernar tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre amado, en este momento he escuchado tu palabra. Yo reconozco que soy pecador, que yo he estado lejos de ti. También, Señor, tú sabes todo lo que he estado pasando, toda la angustia, toda la desesperación. A veces no sé qué hacer, a veces no sé qué está pasando, pero hoy he oído tu palabra, que tú me has dejado un legado de paz y yo quiero esa paz. Por eso ahora me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y que me limpies con la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús. Y te invito a entrar a mi corazón. Te acepto como mi Dios y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, quiero felicitarte. Es lo mejor que tú hayas podido hacer en esta tierra, porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres nuevo. Todo lo que pasó, todo lo feo, todo lo asqueroso, todo lo mugroso, ya Dios lo perdonó y Él lo ha hecho todo nuevo. Ahora queremos que te comuniques con nosotros de alguna manera por alguna de nuestras redes sociales, Micresef TV en YouTube, Ministerios Cristo es el Fundamento en Facebook y también ¿Qué dice la Biblia? En Facebook. Para los hermanos que también están viendo esta transmisión,
que están pasando por estos episodios de ansiedad, que estos sentimientos, estos volcanes que se forman en el corazón han querido perturbar tu paz. Yo quiero orar también contigo en esta oportunidad. Yo quiero que ahí donde estás, si puedes, te pongas de pie. Ahí donde estás, ponte de pie. Y comienza a orar conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Padre mío, Dios Todopoderoso, en este momento yo estoy delante de tu presencia y yo te presento mi pensamiento y mi corazón. Tú sabes, Señor, todas estas cosas que han estado viniendo a mi mente. No las quiero. Te la entrego a ti. En el nombre de Jesús, yo echo sobre ti todas mis ansiedades, todas mis cargas. Yo descanso en ti, Señor, porque tú te has llevado toda angustia, todo dolor, y tú me has dado abundante paz. Yo escojo la paz. Yo agarro tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Espero que esta palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Sigue meditando en ello, que tu pensamiento se mantenga conectado a la fuente de vida, no a la fuente de muerte, a la fuente de paz, no a la fuente de intranquilidad. En este tiempo y en cualquier momento que quiera arroparte la ansiedad y el afán a tu vida. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos con la parte 2 de el afán y la ansiedad. Robert Arismendi, desde Fort Worth, Texas. Dios le bendiga y Dios le guarde ricamente.